Saludos. En esta ocasión vamos a analizar composición de funciones. Pero, ¿qué es una composición de funciones? ¿Cómo se la puede definir? ¿Cómo se la puede trabajar? ¿A qué nos enfrentamos cuando tenemos varios tipos de funciones? Estas preguntas pueden ser contestadas partiendo inicialmente de otra pregunta que nos ayudará a entender la composición de funciones. ¿Qué es función? Una función de variable real en nuestro caso se la puede visualizar como un bloque en el que se ingresa algo y se produce algo, por lo que en una función de variable real se ingresará una variable x, por ejemplo, y saldrá en un resultado que dependerá de la variable x. Esta dependencia vendrá definida como una expresión algebraica que involucra a la variable x. Sin embargo, en este bloque que hemos construido como función, puede ingresar no solamente una variable x, también puede ingresar el resultado previamente calculado de otra función, por ejemplo g, con lo que obtenemos un resultado f que dependerá del valor que le haya provisto g. Podríamos incluso ingresar a este bloque una expresión algebraica, en cuyo caso el bloque generaría otra expresión algebraica que dependerá de lo que ingresamos. Por ejemplo, si la función está definida con una expresión algebraica de que depende de x, como se observa, entonces al ingresar una variable x que contenga, por ejemplo, el valor de 3, este valor reemplazará lo que se indique como x en la expresión. Se realizarán los cálculos indicados y se obtendrá un resultado final que la función devolverá. Por lo tanto, cualquier valor numérico que ingresemos en el bloque de función generará también un número en su salida. Si ingresamos una expresión algebraica, en cambio, el bloque función nos generará un resultado que también es una expresión algebraica, expresión que resultará de las simplificaciones que se puedan realizar dentro del bloque. Como ya hemos visto, una función recibe y entrega algo dependiendo de cómo está definida internamente. Si unimos dos funciones en serie, una a continuación de la otra, e ingresamos a la primera función g una variable x, por ejemplo, esta generará un resultado g de x, que será ingresada a la segunda función f, que generará a su vez un resultado f de g de x. Nótese que la función f no analiza la entrada como x. Para la función f, lo que ha ingresado es g. No tiene noción alguna de la variable x o el valor numérico que ésta representa. Como las funciones reciben y entregan valores dependiendo de su definición, estos valores de entrada y salida deben pertenecer a un conjunto referencial, por ejemplo, A, B y C. Si trabajamos con elementos del conjunto de los números reales, entonces nuestros conjuntos A, B y C serán subconjuntos del conjunto de los números reales. Asimismo, los elementos de estos conjuntos los podemos visualizar como x sub i, g sub i y f sub i, cada uno pertenecientes a sus respectivos conjuntos. Del conjunto A, que tendrá elementos x sub i, sacaremos los valores que ingresaremos a una función g, de tal forma que relacionaremos los elementos de A con los elementos de B. Tomamos un valor de A para introducirla en la función g y ésta genera un elemento en B, es decir, un g sub i. Podemos usar una segunda función f que relacione los elementos de B con los elementos de C. Tomamos un valor de B para ingresarlo a f y este genera un elemento de C llamado f sub i. En todo este proceso está claro que el dominio de la función g es todo el conjunto A y el dominio de la función f
es todo el conjunto B. Por otro lado, el rango de la función g es subconjunto de B y por lo tanto será subconjunto del dominio de F. El rango de F, por otra parte, será subconjunto del conjunto C. De esta forma, estamos construyendo la composición de funciones f o g, una nueva función que va desde el conjunto A al conjunto C, apoyado en el medio por el conjunto D. Debido a este camino con salto intermedio, se observa que el dominio de la composición f o g obligatoriamente es todo el conjunto A, pero el rango de esta composición será subconjunto del rango de F, lo que significa que puede abarcar todo el rango de F o ser menor que este. Recapitulando, para construir una composición con dos funciones, estas funciones deben de estar bien definidas, con sus respectivos referenciales, de tal manera que al tomar un valor x, lo ingresamos en la función, por ejemplo g, esta nos devolverá otro valor g de x, y este valor a su vez será ingresado a la función f que nos devolverá un nuevo valor f de g de x. Veamos un ejemplo. Tenemos las funciones f y g definidas como se observa. Está claro que tanto la función f como la función g no tienen restricción alguna, por lo que pueden trabajar en todos los reales. Realicemos entonces la composición de funciones, dado por f o g. Conforme a lo ya visto, se observa que esta composición será equivalente a decir que la función f opera con elementos de g obtenidos a su vez de valores x. Por lo tanto, podemos reemplazar lo que se indica como g de x por su correspondiente expresión que la define, x al cubo entre 4. De esta manera, la función f no está trabajando con el valor de x, sino con la expresión que define a g. Si ahora reemplazamos las x en la definición de f por esta nueva expresión, obtenemos lo que se visualiza. Una expresión que podemos simplificar para obtener la expresión que define la composición de las dos funciones. F o g está definida entonces por la expresión menos x al cubo entre 8 menos 1. Si ahora deseamos realizar la composición g o f, la expresión cambia, pues la función g no trabaja con valores x, sino con valores f obtenidos de x. Esto significa que para este caso reemplazamos en la expresión para g todo lo que se indique como x por la definición de f. Observamos entonces que se genera una nueva expresión algebraica al simplificar. Expresión que es la definición de la composición de funciones g o f. Entre las dos composiciones realizadas se observa con claridad que ambas no son iguales. Las dos expresiones resultantes no han sido iguales, por lo que podemos concluir que la composición de funciones no es conmutativa. Tomemos otro ejemplo, pero ahora con tres funciones, f, g y h, y veamos si podemos realizar una composición de funciones, pero con estas tres funciones. Para hacerlo, debemos obligatoriamente agrupar dos de estas funciones, colocarlas entre paréntesis, por ejemplo f con g, y dejar por fuera a h. Viendo así la estructura, podemos decir que esta composición es como tener la composición entre f o g y la función h, lo que significa que f o g va a trabajar con los valores de h y no con x, por lo que podemos reemplazar su expresión dentro del paréntesis. Asimismo, f o g puede ser escrita como f de g, con lo que la expresión para g que contenía x puede ser reemplazada por la expresión de h, y esta nueva expresión resultante puede ser ingresada a f
y genera la expresión final que se observa. Esta expresión la podemos simplificar, pero veamos primero qué pasaría si inicialmente agrupamos g y h en la composición de estas tres funciones. Al igual que la anterior, podemos ver que esta expresión puede reescribirse como f de g o h, es decir, f trabaja con el resultado que se obtenga de la composición g o h. Reescribiendo esta última composición, llegamos a una expresión similar a la anterior, pues para g se debe reemplazar sus x por la expresión que corresponde a h y realizando el mismo procedimiento anterior llegamos al mismo resultado. Si realizamos esto de forma únicamente analítica, podemos concluir que la composición de funciones cumple con la propiedad asociativa. Consideremos otro ejemplo con dos funciones definidas como se indica. La función g la vamos a definir entre a y b. De esta forma, los valores que genera la función g dependerá de los valores que tomemos como x. Por el momento no existe restricción alguna para estos valores x, por lo que el dominio de la función g correspondería a todos los reales. La función f la definimos entre b y c, y como se puede observar, el dominio de la función f no tiene tampoco restricción alguna, por lo que podemos construir la composición f o g realizando los respectivos reemplazos ya vistos con anterioridad. Como puede observarse, el dominio de la composición serían todos los reales, pues no se han detectado restricciones en ninguna de las dos funciones. El rango de la composición, sin embargo, no abarca todos los reales. Este dato es importante para visualizar lo que haremos a continuación. Ahora, asumamos que, basados en las definiciones que tenemos para f y g, deseamos construir la función inversa de la composición f o g, por lo que es lógico suponer que debemos regresar sobre nuestros pasos. De esta manera, para el retorno, la primera función que tomaría los valores x sería la inversa de f, ya no g, pues f fue la última en ejecutarse en el ejercicio anterior. Como se observa, la inversa de f se obtiene de despejar x de la función de f y realizar los cambios de variable respectivo, pues ahora x será tomado del conjunto C. A su vez, para retornar de b a a, utilizamos la inversa de g, con lo que, reemplazando los antiguos x de la inversa de la función g por su equivalente f a la menos 1, tendríamos la expresión indicada. Ojo, no hay que confundir esta nomenclatura con exponentes, pues el menos 1 indica el valor inverso obtenido. Asimismo, al calcular la expresión inversa de g, se observa que el radical obligatoriamente deberá tener un signo, ya sea positivo o negativo. En nuestro ejemplo usaremos el positivo, pero podría emplearse el negativo dependiendo de lo que quisiéramos encontrar. Pues bien, con esta estructura podemos ver que en el primer salto correspondiente a la función f, los valores x no tienen restricción alguna, por lo que el dominio de la inversa de f abarca con todos los reales. Luego el conjunto C es igual al conjunto de los reales. Por el lado del rango de la función inversa de f, se observa que abarca también a todos los reales, es decir, la función f original es biyectiva y por ende su inversa también lo será. Sin embargo, al tratar de utilizar todos los valores que genera la inversa de f en la función inversa de g, nos topamos con un problema. Hay restricción. Los valores de f inversa no pueden ser menores a 3, porque en ese caso tendríamos la raíz cuadrada de un número negativo, situación que no genera respuesta en los números reales. Con esto en mente, podemos prever que el dominio de la composición que se está construyendo no abarca con todos los reales, tal como se veía al comienzo. Ahora bien, realicemos los cambios respectivos en las variables,
con lo que simplificando obtenemos la expresión algebraica que define la composición inversa que buscamos. Esta expresión indica una restricción importante que ya preveíamos cuando se analizó la inversa de g, y es que los valores de x no pueden ser menores a 5, con lo que el dominio de la composición inversa f o g está restringido al intervalo desde el valor 5 hacia el infinito positivo, incluido el 5 por supuesto. Con esto podemos observar que este dominio es exactamente igual al rango obtenido para la composición f o g, hecho que es lógico suponer, pues si despejamos el valor x de la expresión que me define la composición f o g, observamos justamente la expresión para la inversa de la composición f o g que acabamos de encontrar. Con esto, finalmente obtenemos el dominio y el rango para esta composición inversa. Un hecho interesante de observar es que el rango de la inversa no abarca con todos los reales. Pero si asumimos nuevamente la construcción de f o g a partir de aquí, de este punto, ¿no debería dar el dominio todos los reales como al comienzo? ¿De dónde salió esta discrepancia? El problema surge al momento de restringir el dominio de g para poder obtener su inversa. El dominio de g se restringió al intervalo desde el 0 incluido hasta el infinito positivo para poder obtener su inversa, y se escogió ese intervalo por el signo positivo del radical. Si se hubiese escogido el intervalo desde infinito negativo hasta el 0 incluido, el signo del radical hubiese sido negativo. Finalmente, podemos decir que la composición inversa de una composición dada f o g viene expresada como se indica. Inversa de f o g es igual a la inversa de g composición con la inversa de f. En otras palabras, si eliminamos los paréntesis, las funciones f y g con sus inversas cambian de ubicación. De esta manera, definimos la inversa, pero siempre se deberá tener muy en cuenta las restricciones en los dominios y rangos, pues tanto f como g deben de ser biyectivas para poder calcular sus inversas. Adicionalmente a esto existe una función identidad denotada por i de x, que devuelve el mismo valor x, y que al realizar la composición con cualquier función f, en cualquier sentido, obtendremos la función f. A esta función específica se la denomina elemento neutro para la composición de funciones. Si realizamos la composición entre f y su respectiva función inversa, en cualquier sentido, es lógico suponer que obtendremos x, siempre y cuando se pueda definir la función inversa de f, con lo que en algunos casos se requerirá restringir el dominio de f y su conjunto de llegada para que se convierta en función biyectiva y por ende tenga una inversa. En los ejemplos anteriores hemos trabajado con funciones definidas únicamente por una expresión algebraica, pero existen funciones definidas por tramos, es decir, por varias expresiones algebraicas dependiendo del valor x que escojamos. En estos casos, también podemos realizar una composición de funciones, pero debemos de tener un especial cuidado en los dominios y rangos con los que trabajaremos. En el ejemplo observado, realizaremos primero la composición f o g, que siguiendo la estructura ya vista, consiste en reemplazar todo lo que indica x dentro de la definición de f por g de x. Esto incluye la definición de intervalos donde opera f. Reemplazando g de x con su definición, observamos que del lado en el que se definen los intervalos, obtenemos expresiones algebraicas que denotan inecuaciones que debemos trabajar para despejar el valor x. Hasta aquí, sin haber tocado el cuadrado en la expresión x, tenemos un problema que hay que tomar con sumo cuidado para eliminar el cuadrado en x.
y obtener los intervalos donde las nuevas expresiones de f o g trabajan. Para esto, como fue la función g la que originó los inconvenientes en los intervalos de definición, procederemos a graficar g en el plano cartesiano. En el gráfico se observa que se han puesto dos rectas horizontales punteadas en color rojo y unas franjas claras en color verde, naranja y violeta. ¿De dónde sale todo esto? Pues bien, si la función g se ingresa en las definiciones de los intervalos de f, como se ve en la primera parte del análisis, es de aquí de donde surgirán mis fronteras visualizadas en líneas punteadas horizontales en color rojo. Esto me permite realizar la primera expresión correspondiente a x al cuadrado menor que 1 en verde, en la zona inferior de g, por lo que al despejar x de esa inecuación obtenemos el intervalo entre menos 1 y 1, sin incluir ambos, para la primera expresión. La segunda expresión de la composición se encuentra definida en la parte central del gráfico, por lo que, tomando los puntos anteriores como referencia, se añaden nuevos puntos en la frontera de g de x igual a 2. Al despejar x de esa inecuación, obtenemos dos intervalos. Finalmente, la última expresión de f o g se encuentra definida en la parte superior del gráfico de g, por lo que el despeje de x de la inecuación resulta a su vez en dos intervalos más. Con esto ya hemos concluido con la construcción de la composición f o g. Si construimos sobre las mismas funciones f y g la composición g o f, ¿qué pasará? Pues en este caso la función f va a reemplazar las x dentro de la definición de g, por lo que la definición interna de f con sus intervalos no se ve alterada. Bastaría entonces simplificar las expresiones y obtener la composición g o f respectiva. Como ya se vio anteriormente, la composición f o g no tiene que ser igual a la composición g o f, y en cualquier caso, se deberá tener mayor cuidado cuando en la definición de intervalos se cambien los valores x por expresiones, lo que no pasó en este caso, sino en el anterior. ¿Qué pasa en el caso de que las dos funciones f y g sean funciones definidas por tramos? Está claro que la construcción que hemos visto de una composición es general para cualquier tipo de funciones involucradas, por ejemplo, la composición g o f. Con las funciones que observamos para f y g, la composición se construye reemplazando las x dentro de g por las f's. Así que veamos qué pasa en g, la función más externa o la última función en ser analizada en una composición. Como se observa, los valores x son reemplazados por los valores que genera f, y por lo tanto los intervalos definidos para g deberán ser obtenidos conforme a los valores que genere f. Es decir, la primera expresión para f's menores o iguales a menos 2, la segunda expresión para f's entre menos 2 y 3, y la última expresión para f's mayores a 3. Para verlo mejor, coloquemos una recta real para visualizar estos f's. Entonces, para f's menores o iguales a menos 2, la expresión que ingresa g es f más 3. Para los valores entre menos 2 y 3 incluido, la expresión que genera g es un 4 directamente, es decir, sin importar el valor de f dentro de este intervalo, g dará como resultado un 4. Finalmente, para valores mayores a 3, la expresión que ingresa a g será una expresión cuadrática,
dada por f al cuadrado menos 6f más 10. Con esto en mente, nos podemos olvidar por un momento de g y concentrarnos en estas definiciones dentro de la recta real, que le hemos bautizado como f. Ahora bien, como son las f's las que van a indicarme en qué parte me encuentro de esta recta, es conveniente graficar f y para eso esta recta debe estar vertical. Pues procederemos a graficar f en el plano cartesiano y así poder visualizar en qué regiones del plano se encuentran los f's. El primer tramo de la función f está definida para valores x menores que menos 1, por lo que lo graficamos colocando un punto vacío en el par ordenado menos 1,3, pues ese punto no está incluido. El segundo tramo de la función f está definida para valores x entre menos 1 y 2, ambos incluidos, por lo que colocamos en los extremos del gráfico de este tramo puntos llenos, en los pares ordenados menos 1, 1 y en 2, menos 2. Finalmente, el último tramo de la función f está definida para valores x mayores a 2, pero como no está incluido el 2, se dibuja en el punto 2,2 un punto vacío. Este sería el gráfico de f y es el gráfico que me permitirá observar para qué valores f se utilizarán cada uno de los intervalos que se visualizan en la recta vertical que se encuentra a la izquierda. Esta recta real indica, a través de sus intervalos, dos fronteras, correspondientes a los valores f por encima y debajo del 3 y por encima y debajo del menos 2. Nótese cómo se dibujó la línea de frontera, con puntos arriba y línea continua justo debajo, representando el paréntesis arriba y el corchete debajo respectivamente. Con todas estas herramientas, ahora sí podemos visualizar a G y la construcción que realizaremos de la composición GOF. Para esto vamos a recorrer de izquierda a derecha la recta real del plano cartesiano, que corresponde a los valores x, que vamos a ingresar a la composición GOF. Está claro que estos valores x ingresan primero en f y sus resultados serán ingresados a g. Por lo tanto, desplazándonos desde el infinito negativo, avanzamos hasta que el gráfico de la función f se interrumpa o cruce las fronteras en rojo que hemos dibujado sobre el plano cartesiano. En nuestro ejemplo, el gráfico de f corresponde precisamente al primer tramo dado por la expresión 2 menos x. Es esta expresión la que ingresará en su respectivo intervalo, donde definimos a g, y por ende, al realizar el reemplazo de expresiones algebraicas, obtenemos lo mostrado. Obsérvese que esta primera expresión algebraica de la composición GOF está definida para valores x menores que menos 1, conforme a lo que llevamos de recorrido los valores x. Continuando con el recorrido de x, vemos que el gráfico de f ahora es definido en la segunda expresión, la expresión cuadrática, y cruza la frontera inferior cuando x toma el valor de 0. Por lo tanto, esta expresión para f es la que vamos a ingresar en g, pero en este caso el valor que toma g es constante y realmente la expresión de f se elimina quedando el valor 4 como expresión de la composición GOF. Su intervalo de definición abarca desde menos 1 incluido hasta el 0 sin incluir, pues se observa que la línea punteada de la frontera en rojo rige en la parte superior. Si continuamos con nuestro gráfico de f para valores de x mayores a 0, observamos que seguimos con el mismo tramo de f, pero verticalmente estamos en otro intervalo para g. Por tanto, la expresión cuadrática del segundo tramo de f
se la asignamos al intervalo inferior de g, con lo que obtenemos la siguiente expresión algebraica de la composición g o f. Como coincidencia, el segundo tramo de la función f termina precisamente en la frontera continua que hemos dibujado en color rojo, por lo que el intervalo de definición de la composición g o f va desde 0 hasta 2, incluidos ambos extremos. Finalmente, los valores de x mayores a 2, la función f se ubica en el intervalo central de los definidos para g. Por lo tanto, realizamos las asignaciones ya vistas y observamos la última definición de la composición g o f. Queda entonces simplificar las expresiones para una mejor visualización. Y con esto hemos encontrado la definición de la composición g o f para este caso. Esperando que la explicación de composición de funciones haya sido de mucha ayuda, hemos terminado.